Súper. Entonces, bueno, antes que nada, bienvenidas a todas las personas que se sumaron. Traté de hacer una charla con mucha síntesis, no en la información, sino en la presentación, porque bueno, tengo una guaguita de 2 meses y el tiempo es acotado, y también porque soy de la teoría de que vivimos en un mundo donde consumimos tantas imágenes que a veces menos puede ser más. Entonces, yo le puse a esto de título las redes virtuales y pictóricas, y en el fondo no quería ser reduccionista y como que hablar de las redes como el mero fenómeno de que muchas personas nos conectamos durante la pandemia y empezamos a pintar. Ya he hablado de eso en otras instancias, y es bonito, me hizo mucho bien en muchos aspectos, y a las personas también se generó un formato de comunidad. Hoy hablaba con una amiga de eso en las mañanas, pero también cuando nos referimos a redes, ¿de qué hablamos y cómo lo abordamos cuando somos personas que pintamos, ya? Se quiera llamar a sí mismos artistas o no, como que a veces uno tiene un pudor con llamarse artista, yo recién estoy aprendiendo, etcétera. Entonces, digamos, personas que creamos y que pintamos. En el fondo, ¿cuáles son las redes que creamos? Yo puse esta imagen como para abrir esta instancia. Es una pintura de David Hockney y es una de sus series que pintó con un iPad, ¿cierto? Y luego se convirtieron como en gigantografías que dividieron en distintos paneles y las expusieron en el museo, pero por el hecho de ser digital no es menos pictórico. Ahora, esta charla tampoco es sobre arte digital, que es otro aspecto, pero me parecía interesante finalmente cómo podemos valernos de elementos tecnológicos o de lo que entendemos por tecnología para eventualmente producir arte. Entonces, bueno, yo decía, ¿qué puedo tener en común con David? ¿Qué puedo tener yo en común con David Hockney? Y más allá de un tema de ego, ¿no? Yo digo, bueno, que él y el mundo entero tiene acceso a algún tipo de dispositivo. Y me refiero al mundo entero porque no importa el formato, desde el iPod hasta el Huawei de hace 15 años, todos tenemos acceso a algún tipo de dispositivo y nos comunicamos hoy día de esta forma. Entonces ya, voy a partir. Me partí haciéndome el cuestionamiento de qué es lo virtual. Y según la RAE es como la oposición a lo real, la virtualidad. Aquello que produce un efecto aunque no se produzca instantáneamente, ¿no? Y que podría ser, por ejemplo, hablamos de arte virtual más que de arte digital si el arte se hizo con un iPad. Pero también en la RAE dice que lo real es aquello que tiene existencia objetiva. Entonces, si lo virtual es lo opuesto a lo real, me están diciendo que lo virtual puede no existir. Pensé, bueno, me están describiendo un holograma. Y sorry si me voy en una volada muy profunda, pero le di muchas vueltas a este fenómeno. Y me acordé de una frase que me gusta mucho de un artista inglés que admiro mucho también, que se llama Grayson Perry. Y Grayson Perry dice que la objetividad es la subjetividad masculina. Y esa frase a mí me marcó. Como que en el fondo entendemos lo que es objetivo, lo que es aceptado para un sistema hecho por quién o por quiénes. Pero yo diría que en resumen, si nos referimos entre virtual y real, en lo pictórico pudiéramos decir de aquello que tocamos y aquello que no. Si lo quisiéramos decir de una forma muy simple, onda, con la pintura tengo una experiencia visual profunda que aborda muchas cosas, mientras que con lo digital tengo una perspectiva más bien visual y de las cosas que consumimos en las redes. Entonces de ahí yo me hice como una pequeña, larga lista de cuáles son estos fenómenos, cómo se generan estas redes y cómo nos afectan a diario. Entonces, ya, ¿qué significa una red virtual? Es una tecnología, entendiendo tecnología como un conjunto de conocimientos propios de la técnica, que facilita la comunicación de datos entre dos o más máquinas virtuales. Y yo me atrevería a decir, más allá de máquinas, por ejemplo, lo que ocurre con una red social, que cuando se facilita la comunicación entre uno o dos o tres o más perfiles, o entre un punto en común y otro, o entre un algoritmo y otro, ¿ya? Como de ahí viene esta red que está compuesta de muchos elementos y que son interesantes de desglosar. Entonces, el primer punto que yo puse acá era como la dimensión de la visibilidad, de qué ocurre con aquellas personas que disfrutamos con ir a una muestra o hacernos nosotros mismos una muestra, pintar en casa y sentarnos a ver las cosas que pintamos y
y ser nuestros propios fans, que como debería ser la meta máxima. Y claro, pues, tenemos una galería en la que hay un espacio pre y post pandemia, hay un espacio para que haya un cupo limitado de personas, porque son espacios cerrados, y luego tenemos redes virtuales en las que literalmente pueden haber miles de personas interactuando con un contenido, interactuando, dígase, viéndolo, comentándolo o haciendo presente que estuvo ahí. Y yo decía, wow, la dimensión de la visibilidad es sumamente interesante a este momento de establecer redes, porque tal vez yo en un minuto puedo estar teniendo una conversación con 5 personas sobre una imagen y no sé si en el plano real sería igual de efectivo. Entonces, como que cada experiencia tiene sus propios bemoles. También está la dimensión de lo masivo y lo desechable. Y decía, la omisión de la experiencia pictórica. Una de las cosas que a mí me hizo más ruido de trabajar en museos, lo comento mucho, es como todas las personas, y creo que me incluyo, aprendimos a ver las imágenes como las vemos en el teléfono. O sea, estamos acostumbrados a pasar el dedo por el teléfono y a desechar imágenes de forma automática, ¿no? O sea, si me acuerdo de estos vertederos de ropa en el desierto y digo, bueno, ¿y qué diferencia hay de nosotros con las imágenes? Estamos todo el día pasando el dedo, no nos detenemos. Mientras que la experiencia pictórica real, refiriéndome a cuando uno pinta analógicamente con su mano, aborda un proceso que es bien complejo y a veces incluso toma días o semanas hacer una pintura, e incluso aunque no nos guste, hay un dolo con desechar esta imagen porque hay un proceso que fue muy significativo, ¿no es cierto? Incluso hablo en cualquier tipo de formato de creación, incluyendo arte digital o un poema o lo que sea. Entonces, esta dimensión masiva es buena porque de repente tenemos acceso a muchas imágenes y eso de ninguna forma es malo, pero el acceso a estas imágenes también hace que se vuelva un proceso un poco desechable. Y eso es cuestionable, y uno se empieza a pensar cómo se conforman estas redes desde la inmediatez. Otra de las cosas que yo me pasé mucho rollo era como la dimensión espacial. Entonces yo decía, ya, yo puedo crear una red de hasta 2.000 alumnas, he formado a más de 2.000 personas en pandemia y también yo me he formado con otros profesores, pero ¿cuál es nuestro concepto de espacio? Cuando uno está aprendiendo desde algo manual, o desde lo artesanal o artístico, sin hacer una taxonomía de qué es mejor o no, estamos todos en un salón de clases rodeando un objeto de estudio con distintas iluminaciones, con distintas formas de verlo. Finalmente hay una relación directa con ese objeto, mientras que con la red virtual ese proceso o ese estudio pictórico se reduce a algo ni siquiera bidimensional, sino unidimensional, que es este dibujo que se convierte finalmente en una plantilla que no tiene 2 dimensiones, sino la de la pantalla y que todos tenemos que replicar. Entonces yo decía, como que, ¿es esto malo? No, porque no quiero que se lea como que estoy diciendo que un proceso es mejor que el otro, sino las grandes diferencias con las que a las que tuve que enfrentarme, porque si no hubiese sido por este modelo, estas 2.000 personas y yo, 2.001 personas, no habríamos pintado en pandemia, sin la plantilla. Pero cómo analizamos o cómo convivimos con esta idea de lo espacial. Entonces, la dimensión compositiva, visto desde una red virtual, igual cambia. Pensaba también en la dimensión del color, y que no es menor, porque cuando vemos los colores en la pantalla, y es interesante, conozco personas que eligen sus colores, sus paletas de colores, en relación de cuáles son los colores más vívidos en pantalla. Así como no elijo, voy a comprar este rosa neón y este verde, que son tal vez, por ejemplo, pigmentos muy fugitivos que no van a perdurar en la realidad, pero el objeto de esta alumna o de esta persona no es que perdure, sino, no, pero es que cuando yo saco la foto se ve chori, porque mi galería es Instagram y es válido, es su postura. Pero es interesante cómo se genera esa dualidad entre ambos aspectos. Entonces tenemos la dimensión del color cuando una pintura te da una textura, te da una densidad, o no sé, cuando estás haciendo un pigmento tal vez te da un aroma, versus los colores digitales que igual tienen cierta belleza, que está esto del color saturado, prístino, donde no hay ni un gramo de error,
que hay una pureza, como que yo percibo este color liso en la pantalla, y también es clasificable, porque si yo meto cualquier color en Photoshop, tomo el gotero y sé exactamente la formulación de ese color. Entonces ya está clasificado en un sistema Pantone estándar o en un sistema digital, mientras que la experiencia del análogo no lo puedo clasificar. Puedo tener fórmulas para hacer un color, pero no sé si siempre va a ser exacto al otro, y esa es también la magia de cada uno de estos, de ambos. Después pensaba con las redes virtuales las dimensiones referenciales, y yo sé que es muy romántico pensar en el o la artista que tiene una o un modelo frente al caballete. Pucha, no todos podemos pagar modelos desde nunca. Yo nunca he podido pagarle a una un modelo para ponerlo frente al caballete. Pero indistintamente de eso, se supone que el proceso de observación parte un poco de ahí. Y yo me he encontrado haciendo estas búsquedas en la web, ¿no? Mujer, gesto, volando. Cuando reducir al máximo de palabras una imagen para poder sacar de ahí una idea de algo que yo quiera crear. Y lo incluyo como red virtual, porque aunque es un proceso muy individual cuando uno está buscando, pintando, hacer una búsqueda como privada o personal, finalmente se convierte en un proceso que hacemos muchas y muchas de distintas formas. Por eso yo creo que toda pintura actual es parcialmente virtual, porque incluso aunque la hagamos con las manos, con óleo y no sé, y con un medium o con un pincel, partimos utilizando el computador, como que el primer gran instrumento es el computador. Entonces hay una relación de virtualidad ahí entre mi objeto de observación y ese proceso pictórico que yo estoy viendo. Y también está el tema de que observamos estos modelos con un fenómeno preciosista y se disuelve un poco esa intimidad. Yo creo que ocurre cuando uno pinta, toda persona que pinta sabe que es un espacio íntimo consigo mismo, y que hay una búsqueda de algo expresivo que uno necesita sacar de la mente o del corazón de ambos, pero necesitas decir algo que no se consigue en la web. Y en la web todas las imágenes, cuando uno hace una búsqueda, aparecen imágenes preciosistas, me refiero como a fotos de estudio, digamos. Es muy raro poner mujer gesto volando y conseguir, no sé, una chica de mi peso volando. Yo voy a conseguir a muchas mujeres delgadas Ojo, estándar haciendo esta imagen como bella de esa búsqueda que yo estoy haciendo. Y eso me llevó a pensar también en la dimensión territorial, un poco, como que podríamos hablar de los procesos análogos, como que los artistas plasman su realidad. Es muy distinto lo que produce un artista chileno a un venezolano o a un sueco, y está determinado por su entorno. Si es un artista político, puede ser por los problemas propios de su sociedad, o si es un artista definitivamente más esteta o estético por el mundo que le rodea. Entonces, si tal vez el artista chileno tiene afuera, no sé, en su patio unos copihue, y, y, y otro artista de otra parte otra flor. Y un artista en Hawái una flor hawaiana. Y esa dimensión con las redes virtuales se acorta muchísimo porque tenemos todos los mismos referentes virtuales que están dados por algoritmos. Entonces, por ejemplo, si yo voy a Pinterest y pongo peonía en acuarela, tengo inmediatamente todo un bagaje de peonías que el artista indonesio, el artista norteamericano, y el chileno y el venezolano van a tomar como referente. Entonces, como que esa idea de territorio en lo virtual es como difuso. Creo que voy a hablar más adelante de eso, pero también me hace pensar en esa mezcla de territorio versus paisaje. No sé si era Nicanor Parra el que decía queremos ser país y apenas somos paisaje. Pero como que lo que diferencia finalmente el territorio del paisaje va ligado por esas ideas estéticas. Y aquí como que se funden esos, esos caminos. Entonces está como la influencia estética ajena, que tampoco es nueva en el arte. Onda Van Gogh se inspiraba en los artistas asiáticos. Me conseguí este autorretrato de Gauguin en el que también habían unas flores en la pared y también estaba influenciado en cierto modo por la influencia asiática o por la estética asiática. Entonces no es algo nuevo, pero en la virtualidad se da de forma muy especial, porque podemos conseguir artistas de distintas partes, todos conectados porque tomaron como referente una imagen de Pinterest, aunque no tenga nada que ver con su realidad, derechamente.
También está la dimensión del registro. Y cuando yo hablo del catálogo de la inmediatez, hablo de esto, de que tanto mis alumnas como yo, como las personas que hacemos redes virtuales, ocupamos el teléfono para registrar nuestra obra y para subirla a un catálogo que es bien inmediato y es bien express, que es Instagram, que es maravilloso y en este caso es casi que mi formato en mi pega, no lo desestimo, pero es donde aprendí a desplazar con el dedo rápidamente. Entonces puedo ver 100 imágenes en 2 segundos y mi cerebro las vio, pero no sé si las procesó inmediatamente. Pero eso, creamos ese catálogo inmediato y lo que les decía, o sea, tengo alumnas que piensan las imágenes no piensan en la imagen real, sino en cómo se ve la imagen virtual. Yo misma creo que soy víctima de eso, de hacer una pintura, no me gusta tanto, pero fotografía bien. Entonces, es parte de mi catálogo. Expongo la pintura, funciona, puedo hacer tal vez una versión en sticker, no lo sé, aunque la real, entre comillas, no cumpla mis expectativas. Esto es para mí el punto más interesante con las redes virtuales y la pintura, y es la dimensión de la palabra. Cuando tenemos una pintura, en donde sea, en una galería, en un café, en nuestra casa, y tenemos una cédula, el título, mientras más acotado, más habla de la pintura y la puede complementar de una forma muy excepcional. O sea, cuando tenemos las pinturas de Rothko que se llaman Silencio y tengo un bloque de color, todos nos vamos en la media volada, así como, oh, ¿por qué este color dice Silencio que me está transmitiendo? Mientras que con las redes virtuales, mientras más palabras podamos catalogar, más sentido va a tener esa obra para distintas redes. Entonces, en la medida que ocupo más palabras, entre comillas, hashtag, estoy llegando a distintas personas que hagan esa búsqueda y estoy haciendo mi imagen parte de una red muy especial. Eso me llama mucho la atención. A mí me encanta fijarme en los títulos de las obras. A veces hacen que me guste o no me guste una imagen. Y no sé si es algo que hago yo sola, de nerd nomás, pero cuando los artistas que yo sigo, a mí me gusta mucho ver qué hashtag ocupan para una pintura. Así como hashtag paisaje, flor, rosado, como que sin darse cuenta están haciendo un esquema muy interesante de lo que quiere decir esta imagen y lo encuentro entrete. Pensé también en la dimensión, les dije que era una pequeña larga lista, la dimensión de la conservación. Y hablo mucho de que cuando uno quiere analizar, qué sé yo, un periodo de la historia, pues lo que hace un historiador del arte es empezar a buscar los catálogos para ver qué se producía y qué se exponía en una era. Obviamente estamos en este momento en otra época y los museos suben los catálogos digitales también. Pero en este caso, con las redes virtuales, tal vez me referí solo a Instagram en la presentación, pero hablo de Flickr también, no sé, de todas donde se suben. Es una historia editable. ¿Ya? No, puedo hacer que una imagen desaparezca y si yo solo la había subido a esa red con este fenómeno de la inmediatez, nadie más va a saber que existió. Entonces no hay un catálogo al que alguien puede ir a ver para saber qué pintaba yo en un momento. Yo tengo el poder de eliminar, desactivar que alguien comente, puedo hacer que alguien comparta o no comparta. Y eso finalmente me parece muy interesante, porque creo que es como un fenómeno en el que tal vez no nos detenemos siempre a evaluar qué conservo y qué elimino. Yo misma hace un día eliminé la mitad de las publicaciones de mi Instagram porque de repente me pasé un rollo con que había demasiado contenido publicitario y aunque he estado creando, lo que menos vi era pintura. Entonces, pero fue un tema mío ya. Probablemente voy a seguir subiendo y eliminando cosas si es parte de esa red. Ya casi llegando acá al final está el tema del impacto con las redes virtuales. Yo estoy segura de que debe ser muy impresionante ver un Banksy in situ en su contexto. Nada puede ser igual a esa experiencia. Pero indistintamente de eso, si me lo consigo y me tomo la foto y hago parte de mis redes, que yo estuve ahí, igual hay un impacto crítico, como de, mira, yo interactué con esta obra y vi esto y me hice parte. Y también está el impacto para las personas que tenemos algún tipo de potencial creador. Ergo, cuando vemos un tutorial de pintura rápido, de estos de un reel de 30 segundos, y tiene 25.100 reproducciones. Y digamos que cada persona lo repitió 2 veces porque les gustó mucho. 12.500 personas en menos de 30 segundos tuvieron
una microclase o un ejemplo de cómo lograr una pintura. Eso, o sea, igual es como fome decirlo porque no es como que todo siempre el ego de los artistas nos va a arruinar, pero igual el ego de los artistas nos arruina. Entonces yo no sé si un grupo de 20 artistas en 20 segundos podrían saber resolver, o podríamos, voy a hablar de, sabría resolver algo con esta inmediatez sin entrar en algún tipo de conflicto existencial de que estoy pintando y por qué. Y son bonitas, es bonito ir haciendo esas analogías. De ahí vino, por supuesto, el acceso a la información. Esto no es solo en la pintura, en todo. Nunca habíamos tenido tanto acceso a la información en la vida, en el mundo, al menos hablando con la posmodernidad y el Internet. Y al mismo tiempo es como si no tuviésemos acceso a esta información. O podemos ver una noticia de guerra junto a una historia de un pony, junto a una pintura de un artista de Marrakech. A mí me importan mucho estos fenómenos porque creo que se hace una sobreproducción de imágenes que hace que a veces no importen mucho. Yo no sé si ustedes cachan, me voy a ir un poco a la tele, cuando uno está viendo el noticiero y te hacen este bombardeo de en 24 horas ocurrieron todas estas cosas horribles en el mundo y uno está digiriendo eso. Y es justo a la hora del almuerzo. Y antes de que se acabe, dicen, y ahora vamos a ver este periquito que aprendió a hacer esquí. Y ahora vamos a ver a Bonnie, el panda que salta, no sé. Y, y yo entiendo que a nivel comunicacional lo que hacen es una bajada más suave para que uno no quede como choqueado, pero también siento que el mensaje es un poco que esto no importa. En el fondo Ya, se acabó. en todo lo que ocurrió y no pasa nada porque ahora vamos a ver este animalito y nos vamos a ir a sentar felices en la mesa. Y no sé si eso ocurre un poco con las redes virtuales y el arte. O sea, por ejemplo, pasó cuando falleció George Floyd, que fue abominable porque por primera vez muchas personas estábamos viendo videos de un hombre asesinado en vivo por la policía y también se llenó de miles de pinturas de George Floyd, como en el fondo era, me importa George Floyd, pero cuando veo 10.000 veces a George Floyd pasando en una ilustración tras otra, hasta que ya no hay dolo, ya el dolo no pasa por mi cabeza, finalmente no importa. Entonces, suena como pesimista tal vez, o lo es, pero con esto yo no digo que yo no pueda generar ilustraciones o sobreproducir imágenes, y finalmente todos lo hacemos. Pero como todo en la vida nomás, si lo hago creo que es importante tener un sentido crítico, es como ya, mi hijo ve tele, obvio, no vive en otro planeta, pero ojalá lo vea con sentido crítico de lo que está viendo. Creo que es un poco el mismo ejercicio con las imágenes. Consumo esta cantidad de imágenes y genero todas estas redes que están como en un plano que supera lo físico de mi hogar, de mi pincel o de sentarme con una amiga, pero hasta qué punto lo sobreanalizo o lo proceso. Entonces, todas esas dimensiones eran como todos los, los puntos por los que yo me pasaba entre las redes virtuales y pictóricas. Por supuesto que hay un aspecto más dulce de esto. Yo doy clases online, tengo alumnas maravillosas, muchas de ellas me han enseñado cosas a mí, yo me he convertido en sus alumnas en varios aspectos. Eh, y eso es una red que después, ese es el tema tal vez, que después se convierte en una red física, que después eventualmente nos conocemos y compartimos y vemos que hay buena onda y este fue el medio para hablar de pintura y de lo que nos apasiona. Pero el gran universo de las redes virtuales en relación a la pintura se maneja como con todos estos códigos donde el color, el territorio, el catálogo que genero, todo pasa como por unos códices muy distintos. Entonces, a mí se me ocurrió un ejercicio que es un poco, un poco abstracto, no está hecho para resolverlo de una forma perfecta, sino para entretenernos y ver un poco qué ocurre cuando crucemos ideas en 5 minutos, porque todas están muy emocionadas por hacer este ejercicio. Y a mí lo que se me ocurría era que entren ahora en una red virtual, en un canal de televisión o en un periódico digital y busquen la primera noticia relacionada con su paisaje o territorio. Por ejemplo, si vivo en Valparaíso, me puedo meter a Canal 13 y escribir Valparaíso y ver cuál es la primera noticia que me sale, o sea, fue la última. O si vivo en Santiago Centro, no sé. De ahí, de esa noticia, elegir algo. Y esto es interesante porque creo que otro de los grandes problemas con la virtualidad es que podemos hacer tantas cosas que a veces no hacemos nada.
tengo acceso a todo, lo veo todo, puedo hacerlo todo. Entonces, mi cerebro colapsa y no hace nada. Y cuando nos ponemos como un límite, de repente se vuelve más fácil. Si yo dijera voy a trabajar solo en 10 por 10, voy a usar este color, me voy a inspirar en este tema y ahí todo se reduce. Entonces, ir a una página web, buscar una noticia de nuestro paisaje / territorio, elegir un elemento, por ejemplo, puede ser un color que esté mencionado en esa noticia o que ustedes vean en la foto de la nota, a lo mejor sale un atardecer y me voy a fijar en ese color, o en un personaje, o en la noticia están entrevistando a una persona, qué sé yo, a una mujer, o una temática, así como en la noticia dice que al lado de un árbol, no sé. Tomen literalmente lo que quieran y yo les doy 5 minutos, y con esto voy a ser media extremista, les doy 5 minutos para hacer algo, y los 5 minutos es precisamente para que no hagamos algo perfecto, sino para ver cómo nuestro cerebro procesó esta idea. Así que, ¿qué fue lo que me llamó la atención de ahí para crear algo? Si lo que tienen a la mano es una servilleta y un plumón es válido, o las acuarelas, o un destacador, o sea, me parece entretenido. Yo obviamente me adelanté, o sea, no tengo listo mi ejercicio, pero, a ver, vamos a ver acá, busqué en Canal 13, la comuna en la que vivo, y salió, la noticia que a mí me salió fue: recolectores de basura al rescate, evitan robo con bolsas de basura en Ñuñoa. Es como tragicómico. Y ahí me voy a dar los 5 minutos para ver qué se me ocurre hacer con esta información que voy a leer. En el fondo, jugar un poco con esta idea de que cuando tenemos acceso a mucha información, son muchas las formas creativas que tenemos de abordarla y de hacer red, tanto con una noticia como en este caso con las personas que están acá. Entonces, porfa, súmense, porque creo que va a ser entretenido en 5 minutos conversar qué conseguiste tú y qué hiciste y por qué, como para reírnos un poco y relajarnos. Espero que Nati no me esté odiando por este ejercicio, está como preocupada. No, para nada. Oh, mi gato también opina. No, está todo. Así que eso, mira, yo tengo las 7:36, a las 7:41 les voy a ir preguntando a las asistentes y a los asistentes, si es que chicos, qué noticia buscaron y qué les llamó la atención y qué hicieron. ¿Te parece? Entonces yo voy a silenciar y a parar mi video para dedicarme a mi ejercicio, y vengo en 5 minutos más a comentarlo por acá. Listo, entonces voy a poner acá la pantalla en grande. Y bueno, mi noticia es muy graciosa. Hoy no sé cómo volver a poner esto grande, bueno, pues no importa, me voy yo acá. La noticia que yo conseguí era, como les había comentado, decía: recolectores de basura al rescate, evitan robo con bolsas de basura. Un auto Mercedes-Benz estaba siendo víctima como de un portonazo, y los recolectores de basura empezaron a tirarle bolsas de basura y los vecinos se empezaron a unir. Entonces, finalmente los antisociales, digamos, huyeron porque lo ahuyentaron con basura. Y como es, parece de película de comedia, entonces yo hice como una abstracción. Hice como un montón de bolsas de basura y como la típica máscara de un ladrón con una polera a rayas, como una cuestión bien abstracta. Surgió algo finalmente, y creo que si le diese más vuelta podría tener la composición para una pintura. Si alguien quiere compartir qué hizo o qué noticia vio, o si no alcanzó a hacer algo, qué es lo que haría si tuviese más tiempo. ¿Yo? Ya, Hola, Sara. hola. Hola a todas. Bueno, yo vivo en Conce, así que abrí la radio Bio Bio y puse Conce, y también salía algo así como relacionado con un homicidio, con que encontraron a un posible, eh, digamos, joven de 19 años que había cometido doble homicidio. Entonces, como que Ya. se me vino la temática que actualmente en Conce hay demasiado aumento de la delincuencia, o claramente hoy día en el país se le da en el noticiero mucha más cobertura. Y dije, ¿qué hago? Está en poco tiempo y me había comido un chocolate. Así que agarré como el papel y hice una pistola, pero de chocolate. Qué Así buena. como pensando que ojalá
las armas que existan fueran de chocolate, muy así como fantasioso, pero es demasiado fácil hoy día como todos tienen un arma, o no sé si todos, pero la facilidad con la cual también la utilizan y todo eso, y acá en Conce cada vez mucho más. Así que esa es como mi pequeña composición, una pistola de chocolate. Bacán. ¿Quién más? Está muy bueno, me encantó. Yo, Sara, Ya, Coca. mira, mi noticia era Circo Los Tachuelas debuta este viernes en Talca. Y no sé, como rápidamente vuelve la alegría y el color. Me encanta y como al tiro también elegiste los colores que para ti son alegres, pues. O sea, en 5 minutos ahí, Sí, fue una cosa como muy flash. qué bonito el circo, bacán. ¿Quién más? Está bueno. ¿Yo? Virginia, hola. Hola. Yo vivo en Argentina, en Berizo, cerca de Buenos Aires, y la primera noticia que vi, que de hecho no sabía, es que hoy encontraron en una casa un cadáver de una persona que había muerto hace varios años, y es así como, una cosa bastante fuerte, y que la habían dado por desaparecida. Y hablaban de una casa con un primer piso, y lo que tenía acá, porque estoy trabajando para la entrega del domingo de Natalia del curso de materiales artísticos, fue esto. ¿No? Pensé primero en la silueta de la casa y después lo que me salió fue un grito. Cuando la vi a la silueta de la casa, era una A, y bueno, le uní ese papelito y se convirtió en un grito. Está muy buena, además está muy interesante el juego con la forma de la casa del grito. Siento que hace síntesis, una muy buena síntesis de la historia tan, tan terrible que te pareció. Bacán. ¿Quién más? ¿Estamos? ¿Alguien más quiere compartirlo? Yo, Nati. ya, es que es muy dramática la noticia que encontré. Yo vivo en María Pinto. Hace 4 días hubo un accidente acá, chocó un camión con un taxi y murieron todas las personas, habían, no sé, mujeres con sus bebés, fue terrible. Entonces, cuando leí esta noticia, mi primera, mi primera reacción, muy de señora, fue como que me dolió el pecho, no sé, como que, oh. Entonces, lo que hice fue agarrar una boleta que tenía, o sea, una factura de envío de correo, y dibujé como esa impresión, como de alguien tomándose muchas veces el pecho como doloroso, y por eso lo corté como rasgado, como ahí, no sé si se ve, está como roto. Sí, sí, me recuerda como a bacon, como así como, Eso. muy el pecho bacán. Como, es como en el fondo un retrato, o sea, ¿no? Como un personaje, no, o sea, sí, un retrato. ¿Alguien más hizo el ejercicio? Ya, bueno. Sí, yo también hice el ejercicio. Estando en Tirúa, puse en Google Tirúa Noticias Hoy, me aparecieron puras noticias catastróficas de acá, como quema, accidente, muerte, asesinato, ataque incendiario, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad me molestaron tanto las noticias catastróficas que solo agarré un papel, agarré un carboncillo y hice un par de líneas. Pero bueno, no sé cómo lo ve cada quien. A mí me recuerda cuando uno tacha algo que no le gusta, así cuando tapa, como cuando uno escribe algo y no le gustó, como una tachadura, está bueno igual. Bueno, primero, o sea, de eso se nutren las noticias. Lamentablemente la mía fue como ridícula, ¿sí? Pero en general las noticias son terribles, y el ejercicio me parece muy interesante porque primero creo que esa de base, sea virtual o real, es la función del arte, y es convertir algo terrible en algo que uno pueda contar de forma anecdótica a través de una imagen. Y eso creo que es lo que relaciona mucho las redes virtuales con las redes físicas. Por eso como que la idea de este ejercicio, ¿cómo transformo esto? Es muy difícil de entrar, o no creo que exista un periódico donde solo haya buenas noticias, porque no es un negocio.
Y la segunda parte del ejercicio, mira, la Fer comenta, yo hice, pero ya no puedo compartir. Ya, pero vamos a estar atentas. Ahí pues, compártelo después por redes, Fer. La segunda parte del ejercicio sería, yo lo voy a mencionar acá, arma de chocolate, basura, circo, grito, retrato, tachadura. Sería qué pasa cuando yo entro a Google o a Instagram y pongo esto, qué hashtags me aparecen. Y en el fondo es descubrir todas las personas que están conectadas conmigo a través de la idea que yo tuve con un montón de imágenes distintas. Si yo pongo en Google arma de chocolate, ¿qué va a aparecer? O si escribo en Instagram grito o circo, van a ver 100.000 publicaciones relacionadas por una palabra. Entonces, ahí el ejercicio es más mental, pero hay un pintor que me gusta mucho, que es Alejandro Quiroga, un pintor chileno, que dice que el 80% de una pintura es pensarla. Y a todos nos pasa, como que lo más difícil es qué hago, y cuando la tengo clara, simplemente la hacemos. Así que de eso iba mi concepto de redes virtuales y pictóricas. Espero que les haya gustado. Sorry si me fue la volada profunda, pero si ya saben cómo soy, para que me invitan. Así que, no, pues que se hayan divertido y que no haya sido así. Que entiendo que va a quedar grabada, así que luego la compartiré. Y muchísimas gracias, chicas, por la invitación. Encuentro muy bonito que sea en el marco de la educación artística. Gracias, Sara. La verdad es que se agradece que te pongáis así. Se agradece harto. Muchas gracias, estuvo muy bueno. Me hiciste pensar en hartas cosas también, en hartos conceptos que se asocian como en la cotidianidad de la enseñanza por internet. Así que gracias. A ustedes. Me sumo Eso. también el agradecimiento, Sara, por estar presente en esta programación que elaboramos junto a Natalia para la Semana de la Educación Artística, y también agradecerle a cada una de las personas que se sumaron por estar presentes el día de hoy y toda la semana. Ya, bueno, voy a estar atenta, gracias. ojalá ver todas las grabaciones. Gracias a quienes se sumaron y nos seguimos viendo por la red. Gracias Cata, Pauli, Silvana, Tyron, así mucha gente conocida, así que qué alegría que estén acá. Chao.